Hace ya algunos días, cuando le quitaron la cuenta a Donald Trump, también a otras personas le quitaron sus cuentas no solo por seguirlo, no es solo por seguir a Donald Trump, sino por difundir cosas similares en sus cuentas. En este caso, se trata de Patricia Navidad o Pati Navidad, en el cual casi al mismo tiempo le quitaron su cuenta de Twitter en lo que es eh, primero Trump, después Pati Navidad, en este caso que estamos hablando de la actriz. Ella se creó otra cuenta, una secundaria, la empezaban a seguir y el día de ayer le volvieron a quitar su cuenta. El debate de la libertad de expresión, de por qué se la quitan, si es justo o no, lo vamos a ver más adelante. La nota dice: Twitter suspende cuenta oficial y alterna de la actriz Pati Navidad por sus polémicas publicaciones. Luego de que su cuenta principal quedara deshabilitada, la actriz trató de retomar su actividad desde una nueva, pero también fue bloqueada. Luego de que Pati Navidad sufriera la suspensión de su cuenta principal de Twitter debido a sus publicaciones polémicas respecto a la pandemia y otras teorías que podrían contribuir a la desinformación, la actriz trató de burlar a la red social creando un perfil nuevo, que poco después le fue suspendido. Sobre la situación que vivió por el cierre de su primer perfil de Twitter, en el que exponía teorías sobre la pandemia y dio su apoyo a la violencia que se vivió en el Capitolio de Estados Unidos, la sinaloense denunció que se trataba de un acto de censura a través de su cuenta de Instagram, donde retomó su actividad social. Es decir, que ya se pasó a Instagram y ya abandonó Twitter por lo visto aquí en la nota. Bueno, aquí hay más la nota. Dice: la mentira no se censura, solo la verdad sufre la censura y no se debería de festejar. La censura viene muy fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos. Los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá le padezcan de peor manera. Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización, es lo que escribió Pati Navidad en un extenso mensaje que acompañó con un video de ella. Entre otras cosas, Pati Navidad pidió a sus seguidores que se unan a su cruzada en pro de lo que ella ha llamado los derechos y la libertad, las libertades de la humanidad. Y por último dice que el cierre de su perfil principal, Pati Navidad, intentó seguir en la red social al crear una nueva cuenta desde que la pretendía seguir difundiendo sus mensajes. Ahora les voy a explicar, porque también muchos dicen, la libertad de expresión. Todos tenemos la libertad de expresión, pero también hay límites. Les voy a decir qué es la libertad de expresión. Eso es algo que todos tenemos. Todos. Los que están viendo este video, bueno, yo que estoy haciendo este video, todos como personas, como humanos, tenemos libertad de expresión. Pero tiene un límite. La libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer y publicar todo lo que quieras, toda clase de ideas, opiniones, puntos de vista que deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos. La libertad de expresión es un derecho humano, importante para todos, pero el derecho a no ser discriminado lo es en igual medida. Nada más tocando el tema de discriminación. Hay muchos temas. Y aquí es donde está el pequeño hilo, y bueno, no son muchos, pero uno de ellos en el cual el derecho a la expresión puede ser anulada. Nadie quiere ser privado de algo o excluido porque su origen específico, color, piel o religión, y no estamos refiriendo ahorita en discriminación. La prohibición de la discriminación es inherente, de la misma manera, al núcleo de los derechos humanos. ¿Qué pasa si discriminas a alguien en público con un determinado comentario y defendiéndote diciendo que tienes libertad de expresión? Ese es el punto en el cual se cancela una libertad de expresión, sobre todo cuando se violan las leyes, entre otras cosas. Vamos a dar más ejemplo de esto.
La prohibición de la discriminación es inherente, como mencionaba, de la misma manera al núcleo de los derechos humanos, como les mencionaba. ¿Dónde está el límite entre la libertad de expresión y la prohibición de la discriminación? Lo digo porque en redes sociales se ve mucho, en la que la gente ataca escondiéndose, porque pueden ser perfiles falsos, o a lo mejor no son falsos, pero se cree con el derecho de decir lo que quieran, incluso con odio, con groserías, burlándose de la persona, como haciéndole bullying cibernético, entre otras cosas, que eso ya no es libertad de expresión, eso ya es atacante, y ahí es cuando se termina su libertad de expresión. Tienen que saber la diferencia. En general, la libertad de expresión tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no puedes simplemente revelar secretos comerciales. ¿Por qué? Porque se tiene una cláusula de confidencialidad, por ejemplo. No porque tengas derecho a la expresión, puedas decir cualquier cosa. No es así. Esto quiere ser como datos de clientes o el proceso de producción, que eso sería como secretos comerciales. O un plan militar del gobierno. También eso podría violar tus derechos de expresión. El gobierno podría limitarte tu derecho a la libre expresión. Y en los casos de un estado de emergencia o una guerra, también, el gobierno puede limitar la libertad de expresión de los ciudadanos. Tampoco puedes culpar a alguien y difundir mentiras sobre otras personas. Por todo lo que les digo, está sustentado, lo pueden buscar en internet también si lo quieren ver, esto de la libertad de expresión, para que sepan cuáles son sus límites, para saber si lo que ustedes dicen lo pueden decir o no, cuáles son los límites de la libertad de expresión. Y cuando alguien te cancela esa libertad de expresión, tienes que ver al fondo el por qué fue. Aquí vamos a ver la nota que les estoy dando. Ya les dije de secretos comerciales. Un plan militar del gobierno, en el caso de estado de emergencia o una guerra. Sobre todo si es secreto. El gobierno puede limitar, como les dije, la libertad de expresión de los ciudadanos. Tampoco puedes culpar a alguien y difundir mentiras sobre otras personas. Y no se puede incitar a la violencia. Esto es el por qué le quitaron la cuenta a Donald Trump. Muchos de sus seguidores hacían lo mismo, incitaban a la violencia. Ahora, aquí hay una confusión porque muchos no supieron el contexto completo. Vieron la cuenta de Trump y no encontraron una incitación a la violencia en sí. La incitación a la violencia que hizo Trump fue en un meeting, fue en un video que él incitaba a que fueran al Capitolio, que fueran por la avenida Pensilvania, que él los iba a acompañar, que los estadounidenses debían de recuperar la democracia, que no iba a dejar que ellos salieran con la suya, que eso era un fraude. Así, lo estaba diciendo, estaba incitando a la violencia. Sus seguidores a partir de ahí avanzaron al Capitolio e hicieron los destrozos. En ese video fue la incitación a la violencia. Como él se convirtió en el principal incitador de la violencia, el tener la libertad de difundir la palabra, ya sea escrita, que es en Twitter, ya se estaba convirtiendo en un problema social, en una posible incitación, continuación de la incitación por un medio escrito, o en este caso red social, que sería Twitter. Y decidieron, por los acontecimientos que sufrió el Capitolio, por los seguidores de Donald Trump, por lo que él dijo en su discurso, no por lo que escribió en Twitter, porque él en Twitter puso de que no, que llama a que se calmen, que regresen a su casa en paz. Eso no está mal lo que él puso. Y no por eso le quitaron y lo censuraron y le quitaron su libertad de expresión. No fue por eso. Fue por lo que les mencioné. Incitó a la violencia y al incitarlo, se le cancelan algunos privilegios. Un asesino, un violador, alguien que viola la ley, tampoco puede tener, en este caso, una red social. No tendría esa libertad de expresión en una red social. ¿Por qué? Porque violó la ley de alguna manera.
Nos han preguntado por qué no hay asesinos que desde la cárcel les permitan tener redes sociales. Ahora hay casos que se ha sabido que si tienen cuentas desde dentro de la cárcel están ahí en las redes sociales o hasta extorsionando en teléfonos celulares. Eso se conoce. Eso no debe de permitirse. Pero normalmente eso no se hace. No hay gente o no debe de haber gente que ha cometido algún delito y que tenga esa libertad de utilizar una red social para decir lo que sea, porque en ese caso se tiene el problema de la incitación a la violencia. Podría estar fomentando los delitos y provocar que alguien más los haga. Por eso se le quita ese privilegio de tener esa libertad de expresión, sobre todo escrita en Internet. Pero aquí nos vamos a regresar con Donald Trump. Él incitó a la violencia no por Twitter, pero sí sus seguidores que lo siguen en Twitter, en un video, bueno, no fue en un video, fue en un meeting, pero nosotros lo vimos en un video, donde ahí sí fue la incitación a la violencia. Y lo que hicieron sus seguidores fue violento. 6 fallecidos por lo del Capitolio. Hubo fallecidos, hubo muertos. Por tal motivo, decidieron quitarle la red social porque ya era un peligro que Trump tuviera esa libertad. Porque poco antes provocó un estallido y provocó muerte. Entonces, suspensión permanente en su red social. Ahí es donde él ya no tiene esa libertad de expresión por incitar a la violencia. Algunos de sus seguidores tampoco. Estamos hablando de Pati Navidad. Ella más que nada por conspiraciones, por invenciones. Ella hasta ni creía o no cree, quién sabe qué, hasta ahora qué es lo que esté pensando. En la pandemia, incluso decía de que te van a cambiar tu código genético las vacunas, cosas de conspiraciones no comprobables. Eso es un problema. Eso es incitar incluso a la desinformación, que serán las fake news. Y en ese caso, si tiene seguidores, si es una figura pública o si es alguien famoso porque es actriz, es un peligro, porque personas que la sigan le van a creer y esa desinformación puede llegar a afectar a la gente, incluso puede morir gente. Ya sucedió con Donald Trump. Por eso a ella se le quitó su derecho a la expresión, a la libre expresión en Twitter. Aparte porque Twitter es propiedad privada. Tienen sus reglas, tienen sus políticas, y si son violadas las políticas, si consideran que está usando de mala manera su cuenta, le pueden quitar su cuenta, y eso es lo que sucedió. La discriminación o el asesinato, aquí también lo ponen como el por qué la libertad de expresión es cancelada en estos contextos. Lo de Trump incitó a la violencia y sus seguidores, pues, al final, como hubo fallecidos, no precisamente por ser asesinatos, pero sí hubo fallecidos, la discriminación, pues ya sabemos que Trump es y sus seguidores son racistas. Ahora aquí menciona que si haces eso, en la mayoría de los países estás cometiendo un delito. Eso es lo que sucedió. Pati Navidad no sabe que cometió un delito. Se hizo otra vez otra cuenta, 2 veces y 2 veces se la quitaron. No es que la estén atacando a ella y ya sea una conspiración contra ella o contra Donald Trump. Simplemente es contra los derechos humanos. Los mismos derechos que tienes, si es usado a tu conveniencia o en este caso puedes perjudicar a alguien más, entonces se te pueden quitar esos derechos. Por eso existen las leyes. Por eso hay gente que está en la cárcel. Por lo tanto, puede suceder que un juez concede a alguien alegando que él o ella incita a la discriminación. Aquí el solo es un ejemplo a la discriminación a lo que se está refiriendo esta nota. Aunque no siempre está claro dónde se encuentra el límite entre la discriminación o la libre expresión, existen pautas y normas que ayudan a determinar este límite. Aquí nos queda más claro de por qué hay prohibición, en este caso, de la libertad de expresión.
de algunas personas. Y como les mencioné, la libertad de expresión es la posibilidad de decir, escribir, leer, publicar todo lo que quieras, toda clase de ideas, opiniones, puntos de vista, deben ser posibles de expresarse en público. La libertad de expresión es uno de los puntos básicos de los derechos humanos. Pero esos derechos humanos, también, si violas esos derechos humanos, no puedes decir lo que quieras, no puedes hacer lo que quieras. Ser discriminatorio, ser grosero, estar burlándote de alguien, acusándolo. También en cierta forma, hasta psicológicamente, incluso en redes sociales, aunque sea por escrito, puedes perjudicar a una persona. Y esa incitación al odio es la que la mayoría de las redes sociales tienen en sus políticas. Y si lo haces, te pueden quitar tu red social. No sé si con esto quedó claro la diferencia entre la libertad de expresión y el que rompe esa libertad de expresión. También aquí hay un ejemplo de los comentarios odiosos en las redes sociales. ¿Son discriminación? Esto de aquí no es muy largo, igual lo pongo como para complementar la información. La libertad de expresión también se aplica en Internet. En las redes sociales, en Twitter, Facebook, Instagram, se aplican las mismas leyes. En este caso, cuidado, Pati Navidad, porque como ella ya se fue a Instagram, ella va a querer hacer lo mismo ahí. Pero le puede pasar lo mismo ahí. Le pueden quitar su cuenta si sigue con lo mismo. Y ella va a creer que le están censurando y le están buscando por todas las redes sociales y la andan atacando. Pero no es así. Si se comportara como debe de ser, sin violar esas reglas, no tendría ningún problema. Pero si no entiende eso, siempre va a pensar en esa conspiración. Por eso ustedes deben de tener cuidado a quién siguen. Porque si solamente se basa en conspiraciones, tiene un mundo trastornado. Es como una paranoia en la cual no va a ser libre. La libertad de buscar información, obtenerla, lo tenemos todos, como la libertad de expresión. Pero que nadie te diga qué hacer ni qué pensar. Ustedes pueden decidirlo. Y si no están de acuerdo, no tienen por qué estarlo. No tienen por qué pelearse porque no están de acuerdo. Si no están de acuerdo, está bien. Aquí hablamos de Instagram. Dice que se aplican las mismas leyes y reglas que en el resto de la sociedad. Digamos que en las redes sociales no vas a estar libre de pecado, por así decirlo. También hay delitos. Y si hay algún delito, es como en la vida real. Básicamente casi puedes decir o mostrar todo lo que quieras. Aquí dice casi lo mismo. Hay ciertas cosas que no. Pero cuidado, tampoco en Internet, en las redes sociales, se puede discriminar. Un comentario con odio respecto a toda una población o sobre el origen, el color de la piel o la religión de una persona puede parecer perjudicial y discriminatorio o puede realmente serlo. Y todos, tú, yo, nosotros, también tenemos derecho a no ser discriminados. Además, debe tener en cuenta que en Facebook, Twitter e Instagram son como una lupa para la libertad de expresión. Todo lo que digas o muestres allí puede propagarse a la velocidad de la luz. Es muy rápido, a veces incluso globalmente, y puede ser ampliado desproporcionalmente. Es como este video, lo estoy publicando en vivo y de repente entran 30, 40 personas, 70 personas. Si yo nada más utilizara la red social, bueno, en este caso utilizara algo escrito, necesitaríamos a otra persona que llegara, tomara ese escrito y lo leyera. Es más lento. Pero en este caso la red social viaja muy rápido, por eso dicen lo de la velocidad de la luz. Se difunde muy rápido. Por eso también es muy peligroso en las redes sociales con la mala información. La intimidación, acosar a alguien y la discriminación, por ejemplo, lastimar o amenazar a grupos de personas, se presentan lamentablemente con demasiada frecuencia en Internet y en las redes sociales. Está prohibido y a veces incluso es un delito también, pero igualmente sucede. No sé si han visto comentarios en Internet que se andan peleando sobre algún tema y la gente siempre va a decir, yo tengo derecho a expresarme, tengo libertad de expresión. Sí, pero si estás atacando, discriminando, acusando,
diciendo groserías, incitando al odio, ya estás cometiendo un delito. No puedes hacer ni decir lo que quieras, a menos que sea algo bueno, algo que no viole las leyes, algo que no incita al odio, todo lo que ya vimos aquí. Si se hace eso, sí puedes decir lo que quieras, mas no todo, porque hay cosas que son prohibidas, que son malas. Y si son malas, estás violando la ley también. En muchos de los países puede presentar una denuncia si encuentran algún episodio de discriminación en una de las redes sociales. Eso se puede hacer en una línea directa habilitada a tal fin o en la policía. En los Países Bajos, algunas personas ya han sido condenadas por publicar comentarios que inciten al odio y discriminación en Twitter o Facebook. Y hay personas que han mandado a la cárcel por esto en redes sociales. Pero bueno, yo creo que con esto ya quedó claro lo de la libertad de expresión y el por qué le ha quitado la cuenta Facebook y Twitter a Donald Trump. Y también, como comenzamos con esta nota, a Pati Navidad.